el concepto de economía circular como modelo de producción y consumo tiene varias implicancias. Pero, ¿cómo esto se aplica en la educación? Vamos a invitar a Alejandro Silva Vela. Por favor. Distinguidos amigos, muy buenas tardes. Es un placer compartir este escenario con las personas interesadas en las innovaciones en diversos aspectos de la vida cotidiana, y entre ellos la educación es un elemento fundamental el que establece el pilar de la transformación. Quienes habla, el director del Parque Científico Tecnológico de la Universidad Nacional de San Agustín, el Parque Científico de Arequipa. Es una propuesta que la iniciamos con el propósito de enlazar las alternativas que nos ofrece la tecnología y los desafíos que tiene la sociedad, sea esta de carácter productivo, sea esta de carácter social, vinculadas al campo educativo, al campo de la salud, entre otras. En realidad, el tema de la actividad productiva, económica y social de una región tiene que ver todas estas aristas. Y en el campo tecnológico, la Universidad de San Agustín tiene la posibilidad de ser un espacio en donde podemos interactuar con otros actores de la sociedad. Entonces, en ese ángulo, en primer lugar, el agradecimiento por esta invitación. Y bueno, hablaremos un poco de ver cómo la economía circular puede ser parte de esta propuesta que le llamamos disruptiva. ¿Y qué significa disruptiva? Para nosotros, la propuesta de disrupción tiene que ver con un cambio de dirección o un cambio de procedimiento sin perder el norte. Esa es la propuesta. Pero el hablar de disrupción significa caminar en una dirección y de pronto tener que cambiar esa dirección porque no funcionan los resultados, no son precisamente los que uno esperaba, los programados. Y quizás habríamos aplicado toda la técnica respectiva para ello, desde el planeamiento estratégico, pasando por todos los instrumentos de planificación que ello implica. Pero hay un momento en el que la evolución de la tecnología se impone y con ello trastoca el modelo de desarrollo. Entonces, una actitud disruptiva en eso no nos puede llevar al desorden, no nos puede llevar a perder el norte. Por eso planteamos que la disrupción debe entenderse como un cambio de dirección, un cambio de procedimiento, pero sin perder el norte. Y la innovación disruptiva es aquello que nos sentimos y que es una situación en la que una industria se tambalea y los titulares anteriormente exitosos tropiezan, pero subsisten sí, la disrupción se acepta como una parte de la evolución. Bien, aquí tenemos un ejemplo gráfico de cómo relacionar esta actividad con respecto a la innovación. Si nosotros estamos yendo en una dirección y cambiamos y la introducimos en esta disrupción, el concepto de tecnología de innovación, probablemente vamos a tener algunas dificultades al inicio para adaptarnos, pero en la medida que esa componente se integre, vamos a seguir persiguiendo o tratando de lograr el objetivo que nosotros buscamos, que es el bienestar social finalmente. Bien, aquí he tratado de presentar cómo es que la innovación tecnológica ha ido ocurriendo en los últimos décadas, ¿no? Tenemos aquí una evolución en años del nivel de nuevas tecnologías que hemos ido adoptando y que han ido pasando en los últimos años desde el Internet hacia lo que significa una construcción de la super sociedad, es decir, la sociedad perfecta, la sociedad plenamente ensamblada. Y estamos en la actualidad pasando pues por una etapa que vamos por el uso de la nube como elemento de comunicación, como elemento de concentración. De modo que, para que nosotros tengamos una evolución en esta dirección, es importante tener en cuenta que
el acceso de las aplicaciones, tenemos en la nube todo lo que significa la comunicación con proveedores, con la relación a través de los clientes, los cuentos, los contactos, toda la información y la venta de información está presente allí, comercio electrónico, todo lo que significa el desarrollo y la gestión de los inventarios, en fin, toda la evolución comercial ha comenzado ahora a radicar en la nube, ¿no? Entonces, esta es una de los elementos característicos. Pero viene aquí una pregunta: ¿estamos realmente preparados para llegar a ello? ¿Cómo nos ha agarrado el cambio tecnológico aquí? Y eso significa, ¿están realmente los grupos sociales preparados? Hemos entrado en una pandemia y hemos salido de ella. ¿Qué nos ha dejado el resultado de la pandemia? El nivel de comunicación se ha fortalecido por la introducción de algunos mecanismos, pero la pregunta es, ¿socialmente hemos logrado fortalecernos? ¿O lo que se ha fortalecido son las redes digitales? Y el nivel de comunicación social y el nivel de aprehensión de la tecnología para lograr que los niveles de desarrollo práctico, factible, tangible, se vean fortalecidos. Si no, veamos un poco qué evolución tenemos en el campo de las relaciones de gobierno, por ejemplo. No pretendo con ello entrar a criticar si está bien, está mal en absoluto, sino tenemos los niveles de comunicación suficientes para lograr ensamblar los avances tecnológicos con una tendencia hacia un avance de desarrollo social. Hemos logrado fortalecer nuestras organizaciones. Y entonces, ¿qué significa la innovación tecnológica? Sí, tenemos en este momento Internet con muchas de las facetas, pero ¿y cómo lo vamos a sostener frente al medio ambiente? Tenemos que introducir economía circular, si no se nos agota. Al introducir economía circular, tenemos que pensar entonces que las innovaciones tecnológicas no solamente tienen que estar centradas a una economía lineal. Producimos lo más nuevo, si no sirve lo desechamos a un costado, y toda la inversión, toda la huella de carbono que se ha generado con ello va a quedar finalmente postrado, relegado. Entonces, la innovación tecnológica es lo que está predominando, pero dentro de una economía lineal. La pregunta es, ¿tenemos innovaciones tecnológicas para enfrentar el desafío de la economía circular como perspectiva de sustentabilidad en los próximos años? ¿Y qué significa economía circular? Volver a usar recursos, alargar el periodo de vida, minimizar, optimizar energía, durabilidad de materiales, etc. Pregunta: ¿estamos innovando en esa dirección o todavía estamos pensando en la innovación tecnológica desde la economía lineal? La innovación institucional significa los organismos, de qué manera estos organismos le van a dar soporte a estos elementos. Perfecto. Tenemos allí elementos que en el país, por ejemplo, se generan lo que se denomina el Sistema Científico Nacional. La pregunta es, si el Sistema Científico Nacional está concebido para hacer una verdadera relación entre la universidad, la empresa y la sociedad y el gobierno, están estos mecanismos suficientemente desarrollados, concebidos. Podemos crear las instituciones, pero si los mecanismos no caminan, estas innovaciones en las instituciones podrían quedar también postergadas. Entonces hay vacíos, hay recursos limitados como desafíos, pero a eso es un elemento importante, la innovación social. Se han fortalecido los mecanismos de gestión social para facilitar que ésta pueda ocurrir de manera sostenible. Entonces necesitamos incorporar elementos, inclusión, necesitamos incorporar el concepto de usar la menor cantidad de recursos posibles y tenemos que ingresar a nuevos espacios de mercado. Entonces, el concepto de economía circular como soporte para el desarrollo es fundamental, pero para que esa economía circular ingrese tenemos que tener innovaciones en ese campo tecnológico y tenemos que tener innovaciones también en el campo social. De qué manera introducimos en la comunidad, en sus nuevos tipos de relaciones, estas costumbres que significa la economía circular. De modo que nosotros tenemos ahora la necesidad de introducir algunos conceptos. Lo que tenemos aquí, la estrategia convencional ha sido nuestra base, nuestra línea base, ¿no? Tenemos ahí misión y todo lo que nos conduce a
ideal, cómo sería el procedimiento para llegar a determinado objetivo. Si seguimos en ese escenario, lo que vamos a integrar es lo que se llama estrategia incremental, es decir, manteniendo el nivel de las cosas, cómo seguimos evolucionando. Pero la otra es, si identificamos oportunidades, cómo hacer que esas oportunidades se conviertan en desafíos. Y cómo hacer que estos desafíos logren hacer que de la estrategia que teníamos como un formato para desarrollarlo, pasamos a una estrategia incremental que es capaz de adaptarse, una estrategia que sea capaz de ser colaborativa conforme el contexto va cambiando. Y cuando es necesario incorporar nuevos elementos, vamos a tener que entrar a una estrategia disruptiva. Entonces, la economía circular per se no es solamente la solución, es decir, con eso le damos la sustentabilidad, sino tenemos que darle a esa economía circular las herramientas para que inclusive se pueda incorporar la innovación social como elemento base para que esa economía circular pueda anclar. Si eso lo vamos en términos educativos, vamos a tener que ver que probablemente nuestros nuevos líderes que se forman a partir quizás de los 16, 18, 20 años de la universidad, si ya vienen con un formato educativo basado en la economía lineal, las posibilidades de respuesta a la generación que va a asumir el futuro va a tener limitaciones y restricciones por esa base inicial con la que hemos construido. Pero si nosotros vamos a una estrategia educativa, es decir, hacer la formación básica desde una formación cuestionable por los propios actores en relación a su comunidad, probablemente estaremos yendo hacia lo que se llama una estrategia educativa. Las actividades que tenemos que realizar a partir de acá, del Parque